El hueso cigomático o malar forma el esqueleto del pómulo y está situado entre el maxilar superior, el frontal, el ala mayor del esfenoides y la escama del temporal. Es de forma cuadrangular y se pueden distinguir en él dos caras, una externa y una interna, cuatro bordes, un antero superior, un antero inferior, un posterior superior y un posterior inferior. Y por último, cuatro ángulos, uno superior que se articula con la apófisis orbitaria, un inferior y anterior que se articulan con la apófisis piramidal y un posterior que se articula con la apófisis cigomática. La concha o cornete nasal es un hueso de forma laminar adherido a la pared externa de las fosas nasales. Es de contorno ligeramente romboidal y se pueden distinguir en él dos caras, una externa y una interna, dos bordes, uno superior y uno inferior, y por último dos extremidades, una anterior que se articula con el maxilar superior y una extremidad posterior que se articula con el palatino. En este hueso podemos encontrar la apófisis lagrimal o nasal. Los huesos palatinos están situados en la parte posterior de la cara, por detrás de los maxilares superiores, y se pueden distinguir en cada uno de ellos dos partes, o láminas, una horizontal, que es más pequeña, y una vertical. En la lámina vertical podemos encontrar dos caras y cuatro bordes, y también que se encuentran dos crestas anteroposteriores. Y en la cara horizontal podemos encontrar igualmente dos caras y cuatro bordes, un borde anterior, uno posterior, uno interno y uno externo. El hueso occipital. El hueso occipital es conocido como un hueso plano y un hueso impar. El hueso occipital cuenta con porciones, cuenta con caras y también cuenta con accidentes. Una de sus porciones es una porción escamosa situada por encima y posterior del agujero occipital, una porción basilar situada en la zona anterior del agujero. Esta porción forma parte de la articulación esfenobasilar del cráneo junto al cuerpo del esfenoides. Cuenta con dos porciones laterales o condilares situadas a ambos lados del agujero. Este hueso presenta dos caras, una cara endocranial y otra cara exocranial. Uno de sus accidentes. Por detrás del agujero occipital se extiende la porción escamosa o conocida como concha del occipital. En su centro se encuentra la protuberancia occipital externa. Por encima de este accidente, el hueso tiene un aspecto liso y se corresponde con los tegumentos. El hueso temporal. El hueso temporal cuenta con tres porciones, una eslama, un mastoides y una petrosa. Cuenta con cuatro caras, una cara anterosuperior, una cara anteroinferior, una cara posterosuperior y una cara posteroinferior. Cuenta con tres bordes. Uno de sus bordes es un borde superior, un borde anterior y un borde posterior. El hueso lagrimal, o también llamado unguis, tiene una forma de uña. Tiene dos huesos planos de forma cuadricular, situado en la parte anterior de la cara interna de la órbita. Esta cuenta con dos caras y cuatro bordes. Tiene una cara externa y también lateral. Tiene una cara interna que tiene forma de canal. Tiene un borde superior, El un hueso borde frontal. El inferior. hueso frontal es un hueso plano e impar. Se puede estudiar de la siguiente manera: dos caras, una cara extracraniana y una cara endocraniana, de forma vertical y de forma horizontal. Cara exocraniana de forma vertical, también llamada escama del hueso frontal. Se encuentra una sutura metópica, una escotadura nasal, una giba frontal media, arcos superciliares, gibas laterales, apófisis orbitarias externas, cresta lateral. Huesos parietales. Son huesos planos y pares. Se encuentran detrás del hueso frontal, delante del occipital y arriba del temporal. Tiene dos caras, una cara externa, una cara interna, cuatro bordes y cuatro ángulos. Cara externa. En la parte inferior de la cara externa se encuentran unas líneas llamadas líneas curvas temporales y un abultamiento que se le llama giba parietal. Cara interna es cóncava. Se encuentran fosas parietales de presión y surcos de la arteria melena media. Tiene cuatro bordes, un borde anterior frontal,
un borde posterior que se une con el occipital, un borde superior que se articula con el parietal y forma la sutura parietal sagital, un borde inferior que se articula con la escama del hueso temporal y con el esfenoide. Hueso Vomer. El hueso Vomer es un hueso de la cara, un hueso plano o impar situado en el plano sagital. Se articula con la lámina perpendicular del etmoides y con el cartílago. Forma el tabique nasal. Tiene dos caras laterales que forman parte de la pared interna de la fosa. Tiene 4 bordes. Un borde superior que se articula con cresta inferior del cuerpo del esfenoides. Un borde inferior que se articula con palatinos y maxilares superiores. Un borde interior que se articula con la lámina perpendicular del etmoides y cartílago. Y un borde posterior que forma el borde interno de las coanas. Mandíbula. Forma parte inferior de los huesos de la cara. Consta con un cuerpo. Es central. Tiene forma de herradura. Su línea media se le llama síntesis mentoniana. En la parte inferior se encuentra el mentón, también llamado la eminencia mentoniana. Consta con 2 agujeros llamados agujeros mentonianos. Una línea óptica externa, que es la línea donde se insertan los músculos del cuello. Cara posterior. Tiene 4 tubérculos llamados apófisis yenis, donde se insertan los músculos de la lengua. Tiene una línea obliqua interna llamada miroidea. Se encuentran las fosas sublinguales, donde están las glándulas sublinguales, fosa submandibular, donde están las glándulas submandibulares. Tienen 2 ramas, que son de forma cuadrada. La rama en la cara externa es rugosa y se inserta en el músculo macetero. Una cara interna tiene un orificio conducto dentario y una saliente triangular llamada spix. Tiene un borde anterior y forma el ángulo llamado gonio, un borde posterior, borde parotidio, un borde inferior que continúa con el El borde hueso inferior nasal del es un cuerpo. hueso par e irregular. Está ubicado a la izquierda y derecha de la línea media, interpuesto entre las apófisis frontales de los maxilares. Los 2 huesos nasales se encuentran conectados medialmente a través de la sutura internasal, y estos huesos articulan con el hueso frontal, el hueso maxilar superior y el hueso etmoides. Tienen 2 caras, externa e interna, y 4 bordes. La cara externa es convexa y está cubierta por el músculo prócer y el músculo nasal, mientras que la cara interna es cóncava y presenta un surco longitudinal para el nervio etmoideal anterior. El hueso maxilar es un hueso par e irregular. Está separado en 2 partes, izquierda y derecha, por la línea media. El cuerpo del maxilar posee una forma piramidal y es la parte más voluminosa del hueso. Contribuye a formar el margen anterior y el piso de la cavidad orbitaria, la pared lateral de la cavidad nasal y la pared anterior tanto de la fosa infratemporal como de la fosa pterigopalatina. Cuenta con apófisis frontal, cigomática, palatina y alveolar. Y finalmente este hueso se articula con el hueso frontal, hueso lagrimal, hueso palatino, hueso nasal, hueso cigomático, el vomer y finalmente el cornete nasal inferior. El hueso etmoides es un hueso esponjoso e irregular del cráneo. Se localiza anteriormente en la base del cráneo y contribuye a la formación de las paredes mediales de la órbita, tabique nasal, así como techo y paredes laterales de la cavidad nasal. Se articula con el hueso frontal, hueso esfenoides, huesos maxilares superiores, huesos palatinos, huesos lagrimales, huesos nasales, cornetes nasales inferiores y por último con el vomer. En esta estructura podemos encontrar la lámina cribosa, que forma el techo de la cavidad nasal, los 2 laberintos etmoidales, que contienen las celdillas y senos etmoidales, y la lámina perpendicular, que forma el tabique nasal. Y finalmente este hueso tiene 3 bordes, anterior, posterior e inferior.